Hola, buenos días, buenas noches o buenas tardes, depende de cuándo nos estén escuchando. Mi nombre es Robin Muñoz y junto a mis compañeros Alejandro Brujés, Carol Bermejo y Silvana Bravo, vamos a hacer la lectura de este artículo que la verdad me parece muy importante y me parece también muy interesante porque trata de una temática que está sucediendo en los últimos días. Es algo que también nos interesa a nosotros los jóvenes, pues el futuro del país está en manos de las cosas que están sucediendo actualmente. Entonces vamos a empezar. Y este artículo nos dice, protestas en Colombia. ¿Cómo las marchas afectan a los sectores de ingresos bajos y los reclamos al gobierno para que lleguen a un acuerdo? Entonces veamos qué nos trae este artículo. Más horas de trabajo para ganar menos. Así está Juan, que desde que comenzaron las masivas protestas en Colombia hace 2 semanas, ¿ok? Los bloqueos, marchas, operativos policiales y retenes han golpeado duro el bolsillo de este pequeño comerciante que cuenta con una tienda en el centro de Bogotá donde venden carne, huevos, frutas, verduras y otros productos de uso cotidiano. Y asegura a BBC Mundo que como él, son cientos los vendedores con los que se cruzan las madrugadas en los centros de abasto y que pasan por problemas similares. Por eso, Juan solo pide una cosa, lleguen a un acuerdo. La protesta. Las manifestaciones callejeras en Colombia tuvieron como detonante la propuesta de reforma tributaria señalada de favorecer a estratos privilegiados que el gobierno de Iván Duque tuvo que retirar en medio de la presión social. Sin embargo, las protestas no pararon, debido a que el país arrastraba otros problemas económicos y sociales que afectaban a diferentes sectores. Además, la contundencia de las intervenciones policiales y la muerte de manifestantes avivaron aún más la mecha en diferentes puntos del país. La magnitud de la movilización presiona al gobierno de Duque, pero también, casi como víctima colateral, a algunos colectivos socioeconómicos medios y bajos que el paro nacional asegura defender. Tengo que ir tempranito, todavía de noche, a Corabastos, que es un centro de distribución de alimentos al por mayor en Bogotá, por medio bulto de papa cuando antes me llevaba 3, cuenta Juan, nuestro pequeño comerciante. El vendedor explica que los precios de productos como el huevo se han duplicado. La carne subió hasta el 50% de su valor y cada vez hay menos variedad y cantidad de productos en oferta. No nos alcanza para comprar y a nuestros los vecinos, tampoco. Entonces afecta nuestro bolsillo, afirma. La tasa de economía y comercio informal en Colombia es de las más altas de la región y alcanzó el 49% según el reporte del primer trimestre de 2021 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Tenemos miedo. La capital de Colombia no es la única ciudad donde se presenta este problema. Así lo relata a BBC Mundo Daniel, que tiene en la ciudad de Cúcuta un taxi que cada vez rinde menos. No llega mucha gente al puerto y esa era una de las rutas que más realizaba, cuenta el conductor. Pero a la falta de movimiento económico y el encarecimiento de los precios, Daniel le suma el temor que tiene la gente ante los enfrentamientos. Los dueños de almacenes, tiendas del calzado, vendedores callejeros, están asustados de que los alcance la violencia. El otro día hubo un enfrentamiento por la terminal de buses y la gente estaba muy asustada por sus cositas, indica. El taxista señala que él saca su vehículo con miedo a que le llegue una pedrada, lo golpee un gas lacrimógeno o le echen candela.
y termine incinerando como sucedió en otras ciudades colombianas. Los perjudicados también somos los humildes al final. Entendemos a los universitarios, a los camioneros, a los indígenas que marchan, apoyamos las causas del paro pacíficamente sin desmanes. Estoy de acuerdo con eso, pero no con los saqueos de gente que se infiltra, afirma. Y respecto al gobierno, Daniel opina que la están embarrando por no hacer las cosas bien y no resolver las demandas. De acuerdo a organizaciones de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo, los fallecidos durante el conflicto hasta este miércoles superaban la treintena, es decir, las tres unidades de decena. Ok, luchamos por ellos. El gobierno de Duque señaló que las pérdidas por el paro son millonarias y que son miles de negocios los que se han visto obligados a cerrar sus puertas temporal o definitivamente. Además, se señala que las protestas le dieron un severo golpe a la ansiada reactivación económica proyectada para 2021 tras el impacto de la pandemia y las cuarentenas del año pasado. Desde el oficialismo se maneja el argumento de que esta situación afecta al ciudadano del común que los manifestantes dicen defender. Al respecto, el líder indígena Asdrúbal Plaza indica que ese argumento se repite desde hace 50 años, cada vez que se produce una movilización que pone en entredicho a un gobierno. No es nada nuevo, es una manipulación para que parezca que Colombia nos enfrentamos pueblo contra pueblo, indica a BBC Mundo. Plaza enumeró algunas de las demandas de los movilizados para mostrar que el paro nacional busca que el país sea más justo y equitativo. Luchamos por ellos. Rechazamos esa reforma tributaria porque iba a sacarle más plata a la gente de bajos recursos. Ahora se reclama un sistema de salud pública en el que no estés condenado a morir si no tienes dinero. Pedimos paz y basta de asesinatos, afirma. El dirigente de los pueblos indígenas del suroeste colombiano añade que el gobierno le miente a la población cada vez que hace promesas y puso como ejemplo que de 52 compromisos alcanzados con un sector apenas se cumplieron 4 en los casi 3 años del mandato de Duque. Por eso lo califica como un gobierno de talante cínico y que no actúa de buena fe. Cuando quisimos implementar el corredor humanitario para que pasen alimentos, oxígeno y medicina en Cali, salieron civiles vestidos de blanco a darnos bala, con apoyo de la policía, como pasó el domingo, dice. Plaza concluye señalando que cuando habla con diferentes personas en la calle, les dicen que están dispuestas a hacer el sacrificio porque ya no se aguantan más eso. Ok, y así termina este interesante artículo. Eh, Vamos ahora a resaltar algunos puntos para ver qué tal está el artículo, ¿cierto? Vamos a comenzar con la fuente y aquí mis compañeros me van a ayudar. Compañeros, ¿me pueden por favor decir cuál es la fuente de este artículo? Claro que sí, Robin. La fuente de este artículo es BBC News del Reino Unido. Es un reconocido servidor público de radio, televisión e Internet. Ok, muy interesante. ¿Y es confiable esta fuente? Sí, es súper recomendada como un proveedor de noticias en el que puedes confiar. Su lema es la confianza que nuestra audiencia tiene, nuestro contenido en la base de todo lo que hacemos. Ok, entonces están comprometidos con los lectores. ¿Y qué me dicen de este artículo? ¿Está actualizado o es viejo o no sé? Eso nos lo dirá nuestra compañera Carol. Carol. Pues sí,
Podemos ver que el artículo fue publicado el 13 de mayo del presente año. Es una fecha muy reciente a la que está siendo realizada la actividad. Ok. Bueno, vamos a resaltar, me pueden ayudar ustedes también, porque bueno, yo hice la lectura, entonces quisiera resaltar aquí con ustedes eh, cómo presenta el autor la información, es decir, si la presenta en hechos, en inferencias, en sus opiniones, no sé, ¿me pueden ayudar ahí, por favor? Claro que sí. Podemos ver claramente que la información se presenta a través de hechos, inferencias u opiniones de las personas que están viviendo en este momento la situación y hechos corroborados y opiniones de las personas más afectadas. Sí, eso vi, están hablando el líder de los indígenas, estuvo hablando un comerciante, un taxista, y esos son hechos y opiniones de ellos, porque decían que, bueno, a mí no me favorece porque tengo miedo de que me apedreen el carro, o tengo miedo de que no pueda comprar los alimentos para abastecer a mis clientes, entre otros. Así que te doy la razón. Entonces, vemos que están hablando de la situación de Colombia, ¿cierto? Pero en sí, ¿cuál era el propósito del autor? ¿Cuál creen ustedes que es el propósito o el objetivo del autor? Bueno, Robin, el propósito o el objetivo del autor vendría siendo informar a las personas de otros países o tal vez que quizá no conozcan o no tienen una idea de la situación que está pasando en estos momentos Colombia. De igual manera, este expone testimonios y casos de personas afectadas por dicha situación mencionada anteriormente, quienes tienen problemas económicos a raíz de todas estas movilizaciones que se presentan diariamente en los últimos días en el país. Ok, la verdad te doy la razón porque el señor está, como es un artículo de un periódico internacional, de una cadena de televisión también internacional, y de Internet también internacional, es decir, reconocida mundialmente, pues le está dando voz a lo que está pasando en el país. Entonces, la verdad creo que te apoyo, amigo. Ahora vamos a hablar de cómo está presentado, pero cómo está redactado. ¿Ustedes qué tono creen que utiliza? Bueno, Robin, este presenta un tono neutro, ¿cómo así? Lo que significa que no se inclina para ningún lado de la balanza, sino que se dedica estrictamente a informar la situación que se está dando. Ok, también me parece que no tiene ningún tono ni alegre ni triste, sino que tiene un tono más bien serio, con intención de informar. Además del tono, también me gustaría preguntarle a ustedes, tal vez para resaltar, qué lenguaje emplea el autor en este artículo. Claro, Robin, aquí el lenguaje que emplea el autor en este artículo vendría siendo un lenguaje objetivo y de una forma, y escrito de una forma formal. Ok, interesante. Pues sí. El autor pues se mantiene objetivo a las cosas, a los hechos, a las opiniones de las personas, y de ahí pues él a raíz de esas opiniones pues él va redactando lo que sigue el artículo, y me parece muy interesante. Ahora, sabemos que estos artículos suelen tener unas hipótesis o suelen tener unas tesis, ¿cierto? ¿Podríamos señalar algunas que están aquí? Claro que sí, pero cabe resaltar que hay varias. Una de ¿Ok? esas podría ser el incremento de los precios de alimentos afecta a los pequeños comerciantes, que aparecía abajo de, de la imagen. Disculpa. ¿Ok? Otra podría ser las manifestaciones callejeras en Colombia, que tuvieron como detonante la propuesta de reforma tributaria señalada de favorecer a estratos privilegiados que el gobierno de Iván Duque tuvo que retirar en medio de la presión social. Y también faltarían otras dos, que una de esas sería la capital de Colombia, no es la única ciudad donde se presenta este problema, y la otra, el gobierno de Duque señaló que las pérdidas por el paro son millonarias y que son miles de negocios los que se han visto obligados a cerrar sus puertas temporal o definitivamente.
Estas son las tesis que presenta este artículo. Alrededor de todo el artículo encontramos varias, porque él abarcó varios temas, a varias personas. Entonces, por eso encontramos varias tesis. Ok, gracias, Silvana. Eh, la verdad, a mí me gustaría añadir a lo tuyo, bueno, teniendo en cuenta que, bueno, nosotros cuatro sabemos que estas tesis y estas hipótesis tienen que ser argumentadas, ¿cierto? De alguna manera. A mi parecer, las argumentaciones estuvieron muy bien. Estas argumentaciones incluían argumentos de autoridad de personas que estaban viviendo la situación y habían personas también, habían argumentos también estadísticos, cuantitativos, de causa y de efecto. A mí me pareció que la argumentación estuvo muy completa y quería resaltar también este punto, porque la argumentación, a mi parecer, es sólida y también coherente. Bueno, aquí vamos esto es una pregunta que le voy a hacer a los cuatro, a nosotros cuatro, ¿cierto? Quiero que ustedes me respondan de la manera más sincera posible. Entonces, son dos preguntitas que vamos a resolver nosotros. Entonces, la primera la lanzo al aire, el primero que la quiera coger me responde. Y quisiera saber, ¿te modificó la opinión el texto? Si es así o de no ser así, también quiero que me respondas si te hizo reflexionar. Si quieres, comienzo yo, ¿vale? Voy yo primero. La verdad, el texto no modificó mi opinión porque la verdad siento que el paro está bien como está, es decir, de parte de las intenciones, pero no de las respuestas que tiene el gobierno hacia los manifestantes. Y si bien es cierto que estas protestas también están afectando a sectores eh, comerciales o financieros de algunas personas, pues creo que es un sacrificio que todos tenemos que hacer. Y sí, suena que no estoy siendo tan poniéndome en los zapatos de la persona, pero debemos luchar por el futuro de nuestro país y de las condiciones en las que estamos viviendo. La verdad, yo creo que el cambio debería ir por parte del gobierno, más que de los protestantes, porque los protestantes tienen derecho a protestar, pero el gobierno no tiene derecho a responder de manera violenta, matando personas ni nada por el estilo. Y a mí me hizo reflexionar, sí, porque siento que esas personas están sufriendo, pero están sufriendo por culpa del gobierno y son cosas que no nos damos cuenta a priori, sino que el artículo me hizo reflexionar acerca de, oye, es verdad, las personas que tienen sus transportes, pues no están ganando lo mismo porque hay movilizaciones por toda la ciudad, por todo el país. Y también los comerciantes, ¿cómo hacen con el paro? Están subiendo los precios, se está haciendo más difícil o no hay tanta seguridad en las calles. Entonces a mí la verdad se me hizo reflexionar. Me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué dicen ustedes acerca de esto? Bueno, desde mi punto de vista, no modificó mi opinión. Pues yo creo que el paro está planteado también de una forma adecuada, aunque a pesar de que en el artículo nos mostraba que afectaba a muchas personas, yo creo que esto es por un bien común y que si ya con estas actividades que venimos realizando, ya se pudo tumbar la reforma tributaria, que era una reforma que nos afectaba a todos desde los más bajos recursos hasta los más altos, pues yo creo que la reforma de la salud también podemos cambiarla, que también nos afecta a todo. Y pues yo puedo notar en el artículo que hay diferentes posiciones de personas que están afectadas por esto, por esta situación, por el paro, por las movilizaciones y pues otras personas que están a favor, como los indígenas, y pues ellos manifiestan en una parte del artículo que esto ya lleva muchos años y que a pesar de que el gobierno les ha prometido muchas cosas, pues no las ha cumplido. Entonces, este es el motivo por el paro y yo creo que es la mejor forma para estar presionando al gobierno. Yo creo que ellos ya se están viendo afectados por el cierre de las actividades, por el cierre del comercio, entonces así podremos agilizar mejor una respuesta. Y pues también me hizo reflexionar un poco
en tener empatía con esas personas que se están viendo afectadas por esta situación, en ponerme en la situación de esos pequeños comerciantes que no están produciendo lo mismo y pues claramente no están llevando el consumo en sus viviendas adecuadamente. Pero yo creo que esta situación y esto que se está viviendo es para un bien común y que aunque ahora esté en una situación difícil, todos estamos pasando por complicaciones en nuestra economía, en la política, en la cultura, en los alimentos, pues yo creo que si se alcanza el objetivo en un futuro, pues podemos tener mejores resultados. Ok, muy interesante tu aporte, Carol. Me gustaría escuchar a los otros dos, si alguien tiene algo que decir. Bueno, con respecto a lo que dijo mi compañera Carol, respetando totalmente su opinión personal, yo no diría que modificó mi pensamiento, la forma de ver las cosas, porque de por sí era muy parecido a la que presentaban ahí. Yo personalmente estoy totalmente de acuerdo con las protestas, con alzar la voz, con querer un cambio para un mejor futuro para nosotros, para todas las personas que de pronto quieren un futuro mejor, pero siento que hay muchas personas que están tomando ciertas actitudes que no tienen, no diría derechos, sino que están afectando a muchas más de las que en vez de mejorar o de hacer algo están empeorando las cosas. Como dije, estoy de acuerdo con hacer la voz y las protestas, pero con las protestas alzar la voz de forma pacífica. No estoy de acuerdo con todas las cosas que han pasado, como hay un taxista dijo que le daba miedo salir porque quemaran las cosas o algo así. Eso me parece que está totalmente mal. He visto noticias en las que queman buses, en las que perritos salen lastimados y siento que es algo innecesario para este caso porque finalmente las cosas del transporte público lo terminamos utilizando somos nosotros, salimos afectados somos nosotros. Los que tomamos esos transportes para llegar al lugar de la protesta somos nosotros, los ciudadanos del común. Entonces siento que apoyo totalmente el argumento porque a pesar de que, como dijimos, es muy objetivo, que yo siento que su fin de este argumento es como dar a entender que podemos hacer un cambio y cambiar la forma en la que lo queremos hacer, porque siento que también estamos haciendo más daño que bien. Como bien dijo mi compañera, logramos tumbar la reforma tributaria, que fue un logro, y que podemos hacer muchas cosas más unidos de manera pacífica. Sí me hizo reflexionar, sí, en eso sí concuerdo totalmente con mis compañeros, ya que hay que tener empatía, como dijo mi compañera Cara, hay que tener mucha empatía con las personas que de pronto uno está en su casa bien, no está pasando disturbios ni nada por eso, pero hay muchas personas que están en una muy mala situación, que tienen amigos, familiares afectados, quemados. Por eso invito a todas las personas que de pronto están viendo esto a hacer todo de manera pacífica. Todo se puede si es pacíficamente, si es con un fin muy lindo, que pues finalmente es la paz, ¿no? Y nada, esa es mi opinión personal y me encantaría mucho escuchar a mi compañero Alejandro. Listo, Silvana. Bueno, yo lo que opino es que aquí nos encontramos con dos caras de la moneda y es una en la que estamos protestando para poder tener un bien, una mejor calidad de vida en el país. Más sin embargo, no nos damos cuenta a veces de que estas protestas, aunque nos ayudan para poder hacer justicia sobre la situación que está pasando, no nos damos cuenta de que hay gente que estos bloqueos, estas marchas, así como en el caso de Juan, el vendedor que vimos en el artículo, nos damos cuenta que pasan trabajo también por esto. Entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil inclinarse por un lado o por el otro. Entonces, ¿qué considero yo? Considero que, aunque sea duro, es un mal necesario, debido a que, claro, en este momento está mal económicamente los vendedores y todas esas personas que se afectan. Mas, sin embargo, si no logramos tumbar todas estas reformas que nos están dañando el bolsillo, no solo va a estar así, sino que no solo va a estar mal económicamente como está ahora, sino que incluso va a estar peor si no se realizan las marchas. Entonces, nada, esa es mi opinión acerca del tema. Gracias
Y Alejandro. sí me hizo reflexionar, sí me hizo reflexionar, debido a que, ajá, como decía, eh, nosotros nos enfocamos en marchar, hacer que se tumbe las reformas y las injusticias que hay en el país. Mas, sin embargo, nos damos cuenta que hay personas que a esto les afecta ya. Y como decía aquí mis compañeros, hay que tener empatía con ellos también. Ok, muy interesante todos sus aportes. Me hace pensar que estamos pensando de una manera razonable, que no nos estamos dejando de llevar de nuestras emociones ni nada, sino que más bien estamos siendo objetivos, estamos siendo claros con las cosas. La verdad los quería felicitar por esas posiciones que ustedes están tomando acerca del tema y respondiendo a la pregunta que yo di al aire. Y quiero también resaltar que bueno, que el texto, eh, la verdad, no, nos hizo tomar una posición. Entonces quería resaltar eso. Ustedes no se dieron cuenta tal vez, pero todos tomamos una posición frente al texto. Así que yo considero que es importante que los autores hagan esto para que los lectores tomen una posición, para que los lectores tengan su opinión, para que los lectores se informen. Y bueno, creo que, creo que eso está bien por parte del autor. Me gustó mucho esta actividad de este podcast para todos los oyentes. Muchas gracias por escucharlo todo y los espero en una próxima ocasión en el Rincón de Robin. Muchas gracias. Gracias a los asistentes también y a los colaboradores y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.